estamos comunicados con María Eva Kosubitis. Ella es ingeniera y es precandidata primera legisladora en la ciudad de Buenos Aires por el movimiento. La ciudad somos los que la habitamos, así se llama, y es el movimiento, y pues la saludamos. ¿Cómo te va, María Eva? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todas, a todos. ¿Cómo andan? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos, No, muchísimas gracias por la invitación, por favor. Ya habíamos hablado alguna vez con alguna salida por que estabas por algunas protestas que tenían que ver con las cosas que se hacen mal acá en la ciudad. Así que, bueno, desde ya nos parece muy bien que aquellos que han participado tanto en la ciudad, a veces con cosas polémicas, otras veces con cosas que realmente quién puede discutir, como los avances inmobiliarios, esta ciudad, bueno, nos parece bien que vayas como candidata a legisladora. Por eso te pregunto, ¿por qué te tenemos que votar? A ver. Bueno, a ver, en primer lugar, porque sin duda la noticia es que por primera vez en la ciudad de Buenos Aires un movimiento ambiental, social y urbano se presenta a elecciones. Y eso lo hemos logrado gracias al apoyo de miles de avales. Nuestra lista es una lista a legisladoras y a legisladores, comuneras y comuneros. 200 candidatas y candidatos son quienes integran esta nueva fuerza política, y nuestras candidatas y nuestros candidatos constituyen una lista plural, una lista diversa, en donde todos y cada uno de ellas y ellos vienen siendo referentes de las diferentes disputas que en la ciudad de Buenos Aires se vienen llevando a cabo en estos últimos 16 años. Hablamos de referentes de asambleas ambientales, sociales, urbanas, de trabajadoras comunitarias que han estado en la primera línea gestionando la pandemia. Nuestras candidatas, nuestros candidatos son también trabajadores de los medios de comunicación barrial, son referentes de derechos humanos, son trabajadores de la ciencia, de la salud, de la educación, integran redes de comerciantes. En definitiva, nuestras candidatas y nuestros candidatos hablan en primera persona porque vienen siendo protagonistas a la hora de poder ponerle un límite a este modelo que hace 16 años se consolida en la ciudad de Buenos Aires y que, como nosotras y nosotros caracterizamos, es un modelo que no ha podido dar respuesta a los problemas estructurales que tenemos. El macrismo en estos 16 años que gobierna la ciudad ha instalado una lógica de saqueo, es decir, no solo ha privatizado una cantidad récord de tierras públicas, sino que además ha privatizado los servicios urbanos y ha modificado permanentemente las reglas del juego en relación a habilitar la sobreconstrucción descontrolada. Esta lógica de saqueo, de apoderarse de nuestras tierras públicas, de privatizar los servicios y precarizarlos, y de cambiar las reglas del juego justamente para darle lugar a la construcción especulativa, es sin duda la causa de que hoy la ciudad de Buenos Aires esté en emergencia habitacional, ambiental y urbanística. Y quienes integran esta lista, esas más de 200 candidatas y candidatos, han sido protagonistas en la defensa de nuestra ciudad en todos estos años. Por eso, nuestras candidatas y nuestros candidatos hablan en primera persona, han sido protagonistas en todos estos años. Nos acompaña, por ejemplo, Jonathan Valdivieso, que es el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, nos acompaña Héctor Ortiz, que es un referente de las y los trabajadores de la ciudad, nos acompaña José María Pena, María Cristina Corso y muchísimos otros integrantes de los consejos consultivos de las comunas. Nos acompaña el doctor Gabriel Rosenstein, que él integra la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud, Fabián Pedras, Alejandro Volkin, Matías Levín, Luis Angio, periodistas de medios alternativos, Héctor Caminos, que es un compañero que viene trabajando muchísimo la problemática de adultos mayores en situación de calle, y él ha estado en situación de calle y hoy está organizando a las personas mayores que se encuentran en esta situación.
Miriam Godoy, Carlos Escali, Karina Herrera, que laburan muy fuerte el tema de discapacidad, Marina Talarico y Liliana Pasos, que han podido ponerle un límite al código urbanístico allá en Núñez y frenar el avance de esta sobreconstrucción descontrolada. Así que, sin duda, lo primero que podría decirles es que acompañarnos es acompañar a defensoras y defensores de la ciudad de Buenos Aires, que, insisto, vienen poniéndole un límite a esta lógica saqueadora que hace 16 años se instala en la ciudad. Así que me parece que eso es un importante motivo y, por supuesto, que otro de los motivos importantes por los cuales acompañarnos es porque tenemos una gran plataforma, una muy buena plataforma, que es el acuerdo urbano. Es decir, nuestras propuestas están sistematizadas en un acuerdo urbano, un acuerdo que tiene 10 ejes y en donde en esos ejes no solo tiene un diagnóstico de la ciudad, sino que además para cada eje lo que tenemos es un conjunto de propuestas concretas. Dentro de nuestro acuerdo urbano, sin duda, uno de los ejes fundamentales tiene que ver con poder ponerle un límite a esta lógica de la sobreconstrucción especulativa. En estos últimos 10 años, en la ciudad de Buenos Aires se construyeron 10 millones de metros cuadrados, el equivalente a 5 veces Puerto Madero. Sin embargo, cada vez más familias están en emergencia habitacional en el distrito más rico de nuestro país. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, más de 500.000 de porteñas y porteños o están en situación de calle o no acceden a los servicios más básicos como el agua potable, como la cloaca, porque viven en villas o asentamientos o están en condiciones extremas de hacinamiento. Por eso es que para nosotros es fundamental poder limitar esa lógica de sobreconstrucción especulativa que tiene como correlato la emergencia habitacional, la emergencia ambiental, porque esa lógica de sobreconstrucción, por supuesto que destruye nuestras superficies verdes absorbentes, cementa la ciudad y le arroja toneladas y toneladas de cemento. Nosotros para eso lo que queremos es revisar el código urbanístico, ese código que está habilitando la sobreconstrucción descontrolada en los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Queremos revisarlo y queremos que además se revise habilitando instancias de participación ciudadana. Queremos recuperar la costanera. Sí. Sí. Sí, no, te quería hacer una consulta. Por supuesto. Porque vos decís 16 años, aquellos que somos más viejos, no sé si es por un tema biológico, que ustedes son todos jóvenes, o es un tema por cómo le instalan la campaña. Todo esto no empezó hace 16 años, empezó en el 90 con Grosso. Puerto Madero se hizo en el 90 con un gobierno del mismo signo que tenemos ahora nacional, solo que en ese momento había intendente. Ahí se construyó Puerto Madero, ahí se empezó a avanzar sobre el río. También hubo gente como yo y muchos que nos opusimos a eso. Bueno, después nos ganó la lógica. Hoy es más, muchos de los que hoy protestan porque no hay han hecho movilizaciones contra el tema de las construcciones en la costanera. Ojo, que yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste vos, pero muchos de esos son los mismos que tienen departamentos en Puerto Madero. Y uno dice, ¿cómo es esto? Ejemplo, la Cámpora, gente de la Cámpora, la presidenta, la vicepresidenta de la Nación tiene departamento en Puerto Madero. Bueno, cantidad de políticos, el propio Alberto Fernández vive ahí. Entonces, por eso digo, ¿es biológico o ustedes creen realmente que esto empezó hace 16 años? Mira, es muy buena tu pregunta. Nosotros caracterizamos estos 16 años como 16 años de un modelo de saqueo, porque en estos 16 años es donde mayor cantidad de tierra pública se ha vendido y privatizado, en donde además se han privatizado los servicios urbanos y en donde además se ha habilitado, cambiando permanentemente las reglas del juego, esa lógica de la sobreconstrucción que solo beneficia al poder inmobiliario financiero. Pero lo cierto, por supuesto, es que
Este proceso de privatización que nosotros denunciamos es un proceso que arranca en la década del 90. Cuando nosotros planteamos que queremos terminar con las concesiones en la costanera, porque lo que queremos es recuperar la costanera, estamos hablando de concesiones que arrancaron en la década del 90, que luego se fueron prorrogando y que este gobierno, ¿sí?, no solo las prorroga, sino que finalmente lo que hace es vender sectores de la costanera, como es el caso del predio de Costa Salguero. Cuando hablamos de la privatización y la precarización de los servicios públicos, entre otros, hablamos del servicio de los comedores escolares en las escuelas públicas, un servicio que comienza a privatizarse claramente en la década del 90 y que por supuesto hoy está privatizado, y hoy ese servicio privatizado de comedores escolares es responsable que nuestras niñas y nuestros niños se alimenten con productos que no tienen valor nutricional y que están ultraprocesados. Por eso es que si bien caracterizamos estos 16 años, sin duda el proceso de privatización y de precarización en la ciudad arranca en la década del 90. En relación a la costanera, sí, nuestra propuesta, que tiene que ver con recuperar el conjunto de la costanera, además se fundamenta en que el borde costero es la zona de amortiguación de las precipitaciones. Es la zona a través de la cual ingresan los vientos desde la costa, justamente para poder mitigar este efecto acelerado de calentamiento que atraviesa la ciudad. Desde la década del 90, cuando empieza a ocuparse la costanera con el desarrollo inmobiliario de Puerto Madero y comienza esa destrucción sistemática de los grandes espacios verdes, la ciudad comienza a calentarse de manera acelerada. De la década del 90 a la fecha, la temperatura máxima anual en la ciudad ha aumentado casi 1 grado. Este dato es sumamente alarmante. Por eso es que recuperar el borde costero es estratégico desde el punto de vista de la crisis climática. Necesitamos recuperar el borde costero y para eso tenemos que terminar con las concesiones en las tierras públicas de nuestra costanera. La ciudad está en emergencia. Sí. Sí, bueno, creo que está muy claro, y creo que en esto no puede haber absolutamente nadie que se oponga. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Porque nosotros acá, es más, hemos hablado otra vez con vos esto, sobre el tema de la costanera, hemos hablado sobre el tema de la construcción. Bueno, yo hablaba en la época de los 90 porque me acordaba cuando el Consejo Deliberante era una escribanía que le daban tanta plata a cada concejal, en ese momento, que la mayoría eran peronistas, para votar cambios en el Código Urbano, cosa que se hace ahora también. Pero ¿cómo hacemos? Y esto es con tierras que, por ejemplo, no son de la ciudad de Buenos Aires, y ocurre exactamente lo mismo. Por ejemplo, el sufrimiento que van a hacer porque el tema que vos hablas está recontra instalado, porque también ustedes lo hacen desde el observatorio hace mucho tiempo, pero la gente que banca el ajuste en el gobierno nacional trabaja acá en la ciudad solamente con estos temas, porque no puede hablar de otros temas porque están peor en otros lados. Pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, con el sufrimiento de los vecinos de Boedo, que se juntan y que aparte ni ha salido en los diarios y les encajan una cancha que la votan por unidad? ¿Cómo hacemos con las tierras que se están quedando, que les entrega el gobierno nacional, que son de la Armada, al Club River Plate? ¿Cómo hacemos con la tierra que le entregan a Argentinos Junior? ¿Cómo hacemos con las que le entregan a Ferro? Porque evidentemente acá hay toda una cosa que la tenemos clara y es todo el gobierno de la ciudad. Pero ¿cómo hacemos con lo que es del gobierno nacional? Y que encima muchos de los que estaban en contra le hicieron que le entregaran tierras de la ciudad al gobierno nacional para que hagan el negocio ellos en vez de que lo hagan acá. ¿Cómo hacemos con eso? A ver, nuestras propuestas tienen alcance en la ciudad, pero por supuesto que nos hemos posicionado con mucha claridad
cuando, por ejemplo, desde el sector del Frente de Todos impulsaron la construcción de un mega estadio en Boedo. Estábamos de acuerdo con la ley de reparación, estábamos de acuerdo con que hubiera un club de deportes, un club, sí, en donde se jugara al fútbol, pero por supuesto que no estamos de acuerdo con los convenios urbanísticos, eso fue un convenio urbanístico, y no estamos de acuerdo con los megaestadios. Eso lo dejamos bien claro en su momento. Y por supuesto que también hemos dejado bien en claro que no estamos para nada de acuerdo con que se le cedan tierras nacionales de la Costanera al Club de River. Para nosotros, la Costanera tiene que ser un espacio 100% verde y público, y eso es lo que mandata la Constitución de la ciudad, eso es lo que mandata el Plan Urbano Ambiental, eso es lo que mandata nuestra propia historia en todas estas décadas de resistencia por recuperar la Costanera y el río, y eso además es lo que es estratégico desde el punto de vista de la crisis climática. Por eso es que en ese punto vamos a ser absolutamente claros, ¿no? Nosotros queremos que las tierras de los playones ferroviarios, todas ellas, sean parques verdes públicos. La ciudad está en emergencia ambiental, no solamente porque tenemos un enorme déficit de espacios verdes por habitante, sino porque además tenemos un enorme déficit en términos de arbolado. Por eso es que una de nuestras propuestas es llevar adelante una campaña para plantar 1 millón de árboles en la ciudad de Buenos Aires. Necesitamos abordar la problemática de la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo al último censo, en la ciudad de Buenos Aires actualmente solo la mitad es propietaria de la vivienda en la que habita. La verdad es que esto era absolutamente impensado hace unas cuantas décadas atrás. El año pasado, el gobierno de la ciudad subejecutó, es decir, dejó de ejecutar 130.000 millones de pesos. Con esos 130.000 millones de pesos hubiéramos podido incorporar 10.000 nuevas soluciones habitacionales, comprándosela al mercado o refuncionalizando viviendas que hoy son del Estado y que refuncionalizadas pueden incorporarse a un banco público de viviendas. Nosotros queremos todos los años, ¿sí?, poder generar 10.000 soluciones habitacionales. El año pasado hubiera sido posible si se hubiera ejecutado la totalidad del presupuesto, y esas soluciones habitacionales que todos los años se incorporan a un banco público de viviendas pueden ser viviendas ofrecidas en comodato para las personas adultas mayores que se encuentran en emergencia habitacional, por supuesto, también para poder paliar la emergencia habitacional o como alquiler social. Nosotros tenemos también una propuesta de escuelas abiertas. Hoy en la ciudad de Buenos Aires tenemos 15 escuelas de música que están completamente desfinanciadas. Queremos instalar un programa de escuelas abiertas para que luego de las 5 de la tarde las escuelas permanezcan abiertas hasta las 10 de la noche, y en esa franja horaria, entonces, en cada escuela haya una escuela de música, haya un proyecto cultural y haya un proyecto deportivo. Queremos una orquesta en cada escuela, y eso es posible solo destinando la mitad de lo que se gasta en propaganda oficial. Nosotros queremos, además, fortalecer la democracia participativa. Nuestra propuesta básicamente tiene que ver con poder recuperar la ciudad para quienes habitan la ciudad. Y eso, por supuesto, tiene que ver con poder llevar adelante un nuevo paradigma en la ciudad de Buenos Aires, que es el paradigma de la democracia participativa ambiental. Y para eso lo que necesitamos es poder discutir y acordar una ley marco de participación ciudadana, en donde haya instancias de participación que sean vinculantes. No es posible que participemos en la audiencia pública, que además participemos de manera masiva en las audiencias públicas, y que eso no sea en absoluto vinculante para las definiciones que toma el Ejecutivo y la legislatura. Está muy clara la propuesta, muy clara. Te voy a pedir si podés ser un poquitito breve con esto, y con esto terminaríamos. Yo siempre le pregunto a los candidatos que entrevisto, sobre todo que han tenido militancia, si han hecho alguna autocrítica de algo. Te doy un ejemplo. Yo me opuse al Metrobús de Juan B. Justo, ¿no? Y el otro día me decía una persona, me decía,
yo me opuse, habíamos estado juntos, no al Metrobús, qué sé yo, que había... y me dice, la verdad que fue un golazo, porque yo ahora me manejo mucho mejor, puedo cuando hay alguna persona con discapacidad sube mejor, se llega rápidamente. Bueno, se autocriticó. ¿Ustedes se autocritican de algo? Qué sé yo, por ejemplo, no sé... el Parque Centenario, las rejas, yo recuerdo toda la movida en contra de las rejas del Parque Centenario y después los vecinos del barrio decirme, el del Parque Centenario, qué bueno que pusieron reja, el parque ahora está mejor. No sé, ustedes como en el observatorio o como política, porque sos una dirigente política, ¿se hacen alguna autocrítica de algo o no? Mira, justo me diste el pie y me diste un muy buen ejemplo. Cuando se empezó a discutir el Metrobús, yo la verdad es que fui también muy crítica del Metrobús, tanto del Metrobús de Juan B. Justo como el de la 9 de Julio. Me parecía que lo que necesitábamos era extender nuestra red de subte, sí, y claro, me parecía que el Metrobús no era una política de transporte. Y lo cierto es que el Metrobús de la 9 de Julio y el Metrobús de Juan B. Justo han logrado acortar muchísimo el tiempo de viaje. La verdad que en ese sentido valoro, sí, el Metrobús tanto de Juan B. Justo como el de la 9 de Julio. Me parece que en su momento, cuando nos opusimos a esos dos Metrobús, lo hicimos con argumentos que eran contundentes, que eran claros, pero sin duda ha resultado acertado, sí, poder llevarlos adelante, porque ha permitido acortar mucho los tiempos de viaje. En relación a el Metrobús como política de transporte, sí, por supuesto, no estoy de acuerdo, porque una política de transporte tiene que tener una mirada integral, tiene que además pensarse, ¿no?, en clave metropolitana, y el Metrobús no deja de ser un carril exclusivo. Pero, insisto, tanto en Juan B. Justo como en la 9 de Julio han logrado reducir mucho el tiempo de viaje y sin duda han mejorado mucho la calidad de vida, ¿no?, de las usuarias y los usuarios. Así que desde ese punto de vista podría decirte que me arrepiento de esa crítica. Los argumentos que teníamos en ese entonces creo que son válidos, pero la verdad es que sin duda el Metrobús, tanto de 9 de Julio como de Juan B. Justo, mejoraron mucho la calidad de vida de las usuarias y de los usuarios. María Eva, yo te agradezco muchísimo por esta conversación. Espero que podamos volver a hacer una nota después de que pasen las PASO. Te mando un beso grande. Muchísimas gracias, esperemos que sí, nos van a encontrar, nosotros somos la lista 1, Unidad Popular, el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, y es muy importante poder recuperar la legislatura porteña. Hoy están en juego 30 bancas de legisladores y legisladoras, y si los representantes del poder inmobiliario financiero de esas 30 bancas se quedan con 20, por primera vez en estos 16 años, 40 de las 60 bancas de legisladores van a estar en manos de representantes de ese poder responsables de la emergencia actual de la ciudad. Por eso es muy importante recuperar la legislatura. Es muy importante que podamos recuperar la legislatura para poder recuperar la ciudad. Si de las 60 bancas 40 responden a ese poder, van a poder modificar la ley de comunas, van a poder modificar la Constitución y van a poder modificar el conjunto de las reglas institucionales. Por eso estamos en un punto de inflexión y es muy importante defender la legislatura porteña para poder recuperar la ciudad. Así que muchísimas gracias por este espacio.